Que si ustedes leen ese documento que se publicó por allá por septiembre de 2007, Manifiesto de la Nación Mexicana, nos quedamos cortos en cuanto a la profundización y la manera como este tipo de mundialización capitalista se ha impuesto en México. Es decir, la verdadera catástrofe en todos los sentidos imaginables, violación total de las garantías individuales de los derechos humanos y una situación que ha sido considerada como un conflicto armado interno. O sea, lo que estamos viviendo en este país es una guerra que tiene modalidades de un conflicto armado interno, en donde se dan todas las características de una guerra. O sea, en primer lugar, las bajas, los muertos, ya con cerca de 200,000 muertos en lo que va del régimen de Calderón y Peña Nieto, y desplazamientos de población, medio millón, no se tiene un estudio del desplazamiento de población por la acción de los diferentes grupos armados que operan en el territorio. Y me refiero particularmente, por un lado, al ejército de ocupación legitimado o más bien legalizado por las leyes, que son las Fuerzas Armadas Mexicanas, pero por el otro lado, con el otro grupo armado al servicio de este Estado mexicano, que solo podemos considerarlo como un Estado delincuencial. Y me refiero a todo lo que es el crimen organizado, que opera en todos los niveles ya de complicidad con los diferentes niveles de gobierno también, y que constituyen la cara clandestina y ilegal de lo que es esta guerra contra el pueblo mexicano. Una guerra que, como decía, ya va en esas cifras escalofriantes. Para darles una idea de lo que significa este conflicto, en Nicaragua, durante la guerra contra el gobierno sandinista, que duró como del 81 más o menos al 90, se tuvieron 50,000 bajas. Aquí tenemos casi 3 veces más el número de bajas. ¿Quiénes son los que mueren? Si analizamos, son en realidad la gran mayoría jóvenes y la gran mayoría pobres. Es decir, es una especie de limpieza social que se ha dado en el país. Es lo que en un momento dado escribí que era un juvenicidio. Esta situación que describo, los zapatistas le han llamado la tormenta que se nos viene encima. La tormenta tomó giros de una megatormenta y estamos viviendo en el país más letal, según una institución en Londres de estudios estratégicos, que considera que México es el país más letal después de Siria, que incluye, claro, periodistas, 126, 128, que incluye pues toda esta macabra visión o perspectiva de un país de fosas clandestinas, un país de desplazados, un país de secuestrados, un país de robados, un país que realmente vive una situación catastrófica. Y los zapatistas han dado a llamar a esto pues la tormenta o la hidra, porque ellos dicen que todo esto es causado fundamentalmente por el capitalismo y que ese capitalismo cobra las veces de esa hidra, en donde quiere uno cortar una cabeza y crece la otra, ¿verdad? Y ellos han estado tomando desde el surgimiento como organización político-militar una serie de iniciativas, muchas de las cuales no han prosperado, pero en esta ocasión ellos han lanzado junto con el Consejo
Nacional Indígena, junto con el Congreso Nacional Indígena, la formulación que cobra vida ya en la reunión que acaba de tener lugar en San Cristóbal, de integrar un consejo de gobierno de la cual se desprendería una vocera, que es la compañera Chuy, que a su vez se integrara dentro del proceso electoral del 2018 como una candidatura independiente. Esta propuesta no es una propuesta, como un panista dijo, no es una ocurrencia, sino que la propuesta ha sido discutida, ya cerca de 3 años que se discutió en esa forma tan específica que tienen los zapatistas de trabajar sus propuestas. O sea, se discutió en todas y cada una de las comunidades del zapatismo. Y vean ustedes la forma como el zapatismo trabaja, en que nadie se enteró de que estaban discutiendo esto. Y lo dieron a conocer al Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena lo discutió en la reunión del año pasado y cobró forma, y pues está ya en marcha. En la última reunión hubo presencia de una gran cantidad de pueblos y comunidades indígenas del país, con delegados elegidos democráticamente en asambleas de sus pueblos y comunidades, y se integró un consejo de gobierno indígena para México de alrededor, creo que de 78 compañeros y compañeras. Esta propuesta no es una propuesta que pueda ser considerada de ninguna manera como electorera, o sea, no tiene la función, lo dicen los compañeros, en donde la importancia que tiene sea organizar a las personas para que voten por una determinada candidata, en este caso la compañera Manchuri. No. Ellos han estado insistiendo, ya van varios años, me refiero a los zapatistas y por ende al Congreso Nacional Indígena, que lo que corresponde a una situación de la naturaleza que describí en 4 minutos es la necesidad de organizarnos en cuanto a espacio social, político, gremial, estudiantil, universitario, laboral, haya, para poder responder a los niveles de esa tormenta que ya está entre nosotros. Organizarnos en lo que corresponde a nivel sectorial y a nivel territorial para poder hacer una forma de organización horizontal que es la que corresponde a la mayoría de los pueblos indígenas en resistencia, y tratar de responder a partir de este proceso de autonomía que ellos han implantado en sus territorios, en donde se gobierna a partir de un principio básico que es el mandar obedeciendo, con otra serie de principios que ellos han establecido de bajar, no subir, de convencer, no vencer, representar, no suplantar, etc. Son 7 principios en los que se basa este mandar obedeciendo. Nosotros que hemos estado acompañando este proceso vemos con gran esperanza, porque estudiando cómo han respondido los distintos sectores en la vida del país ante esa tormenta, hemos visto que el único sector que realmente ha estado organizado y con una propuesta clara son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han estado respondiendo a las mineras, a la Coca-Cola, a las cerveceras que buscan el agua, han estado respondiendo a todas las corporaciones, incluyendo a las corporaciones de la muerte, que son el narcotráfico a partir
de organizarse horizontalmente y a partir de establecer nuestros territorios de la autonomía. Nosotros no podemos seguir delegando nuestra representación a una clase política que lo único que quiere es una alternancia, que lo único que quiere es un cambio de personas. Nosotros tenemos que descansar en nuestras propias fuerzas de organización y no delegar nuestra representación, organizarnos en nuestros espacios para así poder responder a esta forma de mundialización capitalista. Habernos escuchado, lo que hemos hecho es profundizar más la complejidad de la situación y de las divergencias más que otra cosa. Creo que lo que ahondamos fue aquí yo me sentiría completamente desorientado. Miren ustedes, primero, yo nunca dije que representaba a nadie, ¿no? O sea, yo vengo aquí como investigador, sí, soy adherente de la Sexta, sí, he acompañado el movimiento indígena desde el 94, sí, y desde antes del 94. Pero no tengo representación alguna ni del Congreso, ni del EZ, ni del Consejo. Entonces, bueno, eso para que conste en acuerdos. Segundo, la crisis se trató en lo que toca a la vida económica, política, social, pero la crisis afecta directamente a los sistemas de representación y aquí estamos viendo la prueba. O sea, un movimiento que quiere triunfar en el próximo año y que no puede garantizar el cuidado de sus casillas porque no organiza movimiento popular para cuidarlas en el anterior domingo, y donde el fraude que ya era súper esperado, súper predecido, predicho, o como se diga. Es decir, estábamos enfrentando una maquinaria de Estado, además una maquinaria de Estado criminal, es decir, con poder. Y luego, además de esto, se hace el propio Doral diciendo que esta era la madre de todas las batallas, o sea, que era la prueba para el próximo año, y de pronto, a confesión de parte, se nos dice aquí que no había activistas ni representantes. Entonces, evidentemente estamos viendo que la crisis del sistema de representación va incluso a que los propios partidos políticos ni siquiera pueden garantizar la vía electoral. Es decir, está cerrada la vía electoral porque ni siquiera se puede enfrentar una elección de Estado represiva, fraudulenta, cooptante, etcétera, con la organización. ¿Por qué? Porque esa organización que dice representar la esperanza de México no organiza, tiene electores, pero no organiza. No hay estructuras organizativas permanentes que respondan por todo lo otro, por lo que hemos planteado aquí, por la cuestión del saqueo de México, por la cuestión de la venta de México. Es decir, ¿con qué proyecto, aquí lo dijo Chulín, de nación están proyectando que sigamos a ese dirigente si ni siquiera pueden cuidar sus casillas y ni siquiera pueden organizar a su gente? Entonces, bueno, eso es a lo que toca un aspecto. La cuestión del poder. Miren, yo lo que he visto a lo largo de todos estos años, después de los acuerdos de San Andrés, ha sido que los únicos sectores que han organizado poder son los indígenas. Ya están las juntas de buen gobierno, ya está la CRAC, ya está Cherán, ya está decenas de pueblos que se organizan y que son los únicos que pueden garantizar justicia y seguridad para ellos mismos. Yo veo ahí un proyecto de nación. El proyecto de nación de mandar obedeciendo, ahí está. ¿Por qué no lo hacemos propio? ¿Por qué no organizamos algo semejante? ¿Por qué no dejamos de confiar en alguien que habla con Juárez un día sí y el otro sí? Y nos vamos a organizarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿por qué estar siempre pensando en que un otro nos va
hacer lo que nosotros debemos de hacer. Y entonces en ese sentido queda claro que los únicos proyectos de gobierno que podemos analizar, hay tesis, decenas de tesis de estudiantes analizando, por ejemplo, el caso de Cherán, que en 5 años corrieron a los partidos políticos, corrieron a los representantes, se organizan por sí mismos, cuidan su seguridad, están rescatando su bosque, están rescatando su forma de educación. Eso se llama autogobierno. Y la autonomía es lo que nosotros debemos agarrar y asumir, no esperar a que nos digan cómo debemos hacerlo, debemos hacerlo nosotros ya. Y en ese sentido, la propuesta, por ejemplo, que se hace de un levantamiento civil pacífico, que están territorializando, bueno, puede ser una de las salidas, sí, pero los pueblos indígenas han venido haciendo esto todo este tiempo después de los acuerdos de San Andrés, instituyendo autonomías de facto. Tenemos formas de organización que pueden dar resultados, que pueden controlar al crimen organizado, que pueden resistir a las corporaciones. Ese es el proyecto que están levantando los compañeros indígenas, y ellos no están diciendo, ni siquiera están ideologizando. O es un proyecto de vida o de muerte. Ya no ideologicemos. O estamos por una cosa distinta al capitalismo, o nos morimos todos con el capitalismo. Esa es la forma de resistencia que los pueblos están proponiendo. Una forma de resistencia clara, que tiene nombre y apellido. No le pongamos socialismo, no le pongamos posneoliberalismo, pero ellos sí están dando la batalla por todos nosotros, como la dieron los maestros en el mundo del trabajo, para representar a ese mundo de los explotados y oprimidos que está construyendo poder. Ese eslogan que se le quiere siempre meter por un autor que escribió un libro no representa a los pueblos indígenas, ni representa el zapatismo. El zapatismo construye poder y lo vemos en las juntas de buen gobierno, y lo vemos en otros lados de la República, donde los gobiernos responden a sus agremiados, responden a su ciudadanía, responden a la gente, y hay poder de revocación, y el gobierno no es para enriquecerse, sino es servicio, y es todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces, compañeros y compañeras, seguir esperando que un movimiento que también está gobernando algunas partes de la ciudad, ¿no? Que Morena está gobernando en varias partes del país, es un gobierno diferente, es un gobierno distinto. Por ejemplo, en Tlalpan, que dejaron que una corporación se instalase ahí como Patriotlalpan, los que gobiernan ahora en Tlalpan gobiernan de manera diferente. ¿En qué se diferencian del resto de los partidos políticos? Entonces, las opciones no están en lo que diga una mesa, las opciones están en cómo están gobernando los que estamos aquí de alguna manera hablando de esas opciones. Ahí están los movimientos indígenas, ahí está el Consejo Indígena, un consejo anticapitalista, un consejo que defiende la igualdad de género, un consejo que va directamente a la raíz de los problemas de este país, que es el capitalismo. Entonces ahí están las opciones claras. No necesitamos tanta palabrería. Lo que sí necesitamos es organizarnos claramente para responder a esa tormenta que se nos viene encima.